Buenas noches, gracias por acompañarnos. Como siempre, conversando en la noche, intentamos acercarnos un poco más a la trayectoria, a la vida de personajes que nos parecen importantes en nuestra sociedad en distintos ámbitos. Hoy específicamente en el ámbito de las comunicaciones, un querido colega, Raúl González. Él estuvo también mucho tiempo acá en la media cadena de comunicación, vamos a recordar parte de esa historia, pero además ha hecho muchas otras cosas también en su actividad personal y profesional. Primero, una breve semblanza de nuestro invitado y luego comenzamos a conversar la noche con Raúl González. Raúl González Rodríguez, una voz con historia y trayectoria en el mundo de la radio y la comunicación. Es locutor, programador, traductor y periodista, con más de 3 décadas de experiencia en los principales medios del país. Su carrera comenzó en el año 88 y desde entonces ha llevado su talento a emisoras como Radio Venus, Radio Primero de Marzo, Monte Carlo FM, Aspen Classic, Top Millennium y Yacinetá FM. Sin olvidar su paso como manager del sello EMSA Polygram y su legado al rock nacional con la banda Proyecto del Sur. Cuenta con colaboraciones con medios internacionales como la BBC. Es el creador de programas emblemáticos como La Cápsula del Tiempo, Expreso Imaginario, Bajo la Vía Láctea y Pop Music, donde fusiona música, nostalgia y contenido de calidad. Actualmente combina su labor de locutor en su programa Retromanía por la 103.7 FM con la docencia en inglés y su pasión por la animación de fiestas. Con una voz inconfundible y una vasta cultura musical, el creador del retrovisor sigue siendo un referente de la radio paraguaya. Bueno, querido Raúl, ¿cómo estás? Bienvenido. De hecho, conoces luego esta zona, este edificio. ¿Cómo te va? ¿Cómo te va, Mario? Sí, un placer estar aquí contigo en este programa. Bueno, suelo seguirlo, así es que los personajes me parecen muy interesantes y sobre todo las historias, ¿verdad? Detrás de cada uno de los personajes. Justamente te contaba fuera de cámara que cumple 50 años 1 de marzo, porque así comenzó como 1 de marzo a MFM y después se transformó en la media cadena de comunicación y bueno, estuviste en una etapa también en esta emisora tan emblemática. Sí, bueno, gracias a Dios. Para mí, 1 de marzo fue como una universidad de radio, porque en aquel entonces no había una guía de cómo uno debería hacer radio, quizás. Y acá, en 1 de marzo, sí teníamos todo un sistema que venía ya de la BBC de Londres, ¿verdad? Porque la BBC creó este sistema que nosotros conocemos como AM, por ejemplo, noticias y deportes, y FM, correcto, música y pocas palabras. Cierto. Sí, hasta la pauta, hasta las horas de programación de música, todo se fue trayendo de esos formatos, digamos. Además venían los programas también que se traducían acá. Sí, a mí me tocó un tiempito traducir Top of the Pops, por ejemplo. Ajá, claro. Brian Matthew, que fue el primer locutor que entrevistó a los Beatles, tengo entendido. Sí, ¿verdad? Brian Matthew es una leyenda. Hasta ahora Oscar Benítez me dice a mí Brian, pero Brian Ferreiro. Sí, y eso venía acá y estaba actualizado. En épocas no había internet, por ejemplo. En épocas sin internet, bueno, y eso era una gran guía para nosotros porque escuchábamos y bueno, de ahí recopilábamos información de lo que íbamos diciendo en los programas también. Claro. Y yo desde muy chico ya venía siguiendo la radio, ¿verdad? En AM. Por ejemplo, uno de los programas que me fascinaba y que yo lo grababa en cassette en aquel entonces era el pop británico con Juan Peirano. Juan Peirano, también de la BBC. Sí. Y de ahí iba aprendiendo ciertas cosas. Mucha gente me pregunta, ¿cómo vos sabés? Claro. Pero realmente venía de hace mucho de grabar, de escuchar anécdotas. Y de ahí iba sacando un poco la información, ¿verdad? Cuando hablamos de grabar, era grabar en cassette, literalmente. En cassette, sí, así mismo. Uno coleccionaba sus programas ahí. Una época maravillosa porque era una forma también, Raúl, creo yo, de trascender las fronteras de Paraguay, de ser una persona más universal, ¿verdad? Sí. Y ahí también nos interesamos todo en el inglés. Sí, yo empecé así, ¿verdad? Antes pues cantábamos por fonética, como se dicen las canciones, ¿verdad? Como, tal cosa, como sonaban, ¿verdad? Sí. Y bueno, y eso hizo que yo me interese también en el inglés, ¿verdad? Quería saber qué decían las canciones, de qué trataban, qué hablaban, ¿verdad? Claro. Y bueno, era más o menos como acercarse. Recordemos que en esa época
gran parte de la programación era en inglés, era de las canciones, Sí, las que cierto. escuchábamos en los cumpleaños, las que se bailaban. Y bueno, queríamos saber todos qué decían las canciones. Bueno, ahí fue un poco también mi interés por el inglés, iba anotando cosas, nombres, cómo se decía tal cosa. Y bueno, así empezó todo, ¿verdad? Claro, increíble cómo eso fue casi parte de una cultura muy grande que también se reflejó, Raúl, en el rock nacional, que los de mi generación vimos nacer con Chester, con Roberto Thompson, con Justy Velázquez, muchos ya partieron, y después viene una segunda generación donde también vos te integrás con Proyecto al Sur como músico. Sí, bueno, lo mío fue, inclusive antes de empezar a hacer radio, quizás, empezamos con un grupo que se llamaba Ecos, pero había una discoteca, no sé si... Sí, famosa, nuestro Ecos, buen sí. amigo Elvio Fernando Mora. Claro. Entonces surgió ahí un pequeño conflicto. Nosotros queríamos ponerle por el tema de Pink Floyd, ¿verdad? Claro. Porque todos fanáticos Claro, de Pink Floyd. sí. Y lo cambiamos después a Proyecto del Sur, ¿verdad? Que nos parecía algo más cercano a nuestra realidad, ¿verdad? Sí, exacto. Estuve del 87 al 95, decimos. Imagínate vos, esa misma generación donde aparece RH, donde aparece grupos como Onda Corta en su momento, Deliverance un poco después, Scoff, o sea, fue una ebullición también. Un boom que después a mí me tocó también difundirlo acá en la radio, ¿verdad? En 1 de marzo, que teníamos el Festival Evolución 2000. ¿verdad? Correcto, que el otro día hablamos de JL Frutos, llegó hasta hacerse en el Cerro Lambaré. Sí, yo estuve en esa edición. Una locura. Bueno, ahí teníamos una anécdota, el bajista de mi grupo se le soltó una cuerda en el pleno show. Ahí arriba en el cerro. En el cerro. Tuvimos que improvisar todos, pero bueno, parte del rock, como se dice. Y Evolución 2000, que habíamos comenzado acá en el patio de la radio, primero Festival de la Década, después Evolución 2000, yo me voy después a otra emisora y queda Jorge Luis como organizador ya con ustedes. Ahí llega también Rafael Barret, llega una generación también nueva de comunicadores, ¿no? Sí, como yo suelo decirlo cuando a mí me preguntan, bueno, yo soy como la segunda generación, digamos, ¿verdad? Está la generación dorada, la generación de oro donde estaba vos, Bruno, Rubén, ¿verdad? Nosotros vinimos Ricardo, sí, nosotros vinimos ya de una segunda camada con Rafael Barret, con Andrés Brite, Osvaldo Amílcar, bueno, era más mi generación, ¿verdad? Correcto, sí. Yo empecé en el 88 en Radio Venus, ¿verdad? Empecé, primero era programador y después fui locutor, casi por accidente, ¿verdad? Porque Rafael creo que se enfermó, no podía hacer el programa y no había nadie que haga. Qué increíble, ¿no? Muchos tuvimos esa historia de acercarnos, más por la música, que era lo que nos gustaba. Después venía lo demás. Después era, en realidad todo fue por la música, en mi caso por lo menos, ¿verdad? Claro, Raúl, en esas épocas también había que informarse. Justamente hablé esta semana con Lourdes Espínola, una querida poetisa, y me decía, le conocía al director de la revista Pelo. Y le dije, quiero conocerlo porque era nuestra Biblia. Pelo, algo llegaba, alguna vez un Rolling Stone, alguna vez llegaba algún Billboard, pero era lo único que teníamos. Bueno, y la revista Pelo era nuestra referencia musical en los 80 sobre todo. No teníamos material de lectura, no teníamos dónde informarnos acerca de los artistas. Claro. Y bueno, la revista Pelo fue fundamental para nosotros. Ahí sacábamos toda la información, las biografías, qué podíamos decir de ciertos artistas. Bueno, después yo, gracias a Dios, gracias al inglés también. Claro. Yo fui becado, en el 83 fui becado en los Estados Unidos por la AFS. Sí. Fuimos entre 25 paraguayos en aquel entonces, de 200 que nos presentamos. Y a mí me tocó estar en Indiana, en una zona donde casi no había latinos. Tuve que aprender así, rapidísimo a hablar, ¿verdad? Claro. Qué curioso, vos sabés que Oscar Benítez también hizo esa experiencia. Muchos... por eso lo conocemos por Yankee, ¿verdad? Claro, por eso es Yankee. Porque era una forma de acercarse allá a la Meca, digamos, ¿no? Sí. Y bueno, esa experiencia y el aprendizaje del idioma me ayudaba a mí porque las revistas venían en inglés, Billboard, por ejemplo. Billboard en inglés, claro. Y de ahí venía yo y traducía y de ahí aprendía las cosas para comentar. Y otra fuente eran los propios discos. En la contratapa uno leía lo poco que había ahí. Las letras, los productores, quién compuso. Sí. Hay una famosa anécdota porque Beto Duarte es un disco de Hall & Oates. Y ve la tapa era un policía y una chica siendo multada por el policía. Esa es la ilustración de tapa. Entonces Beto, con la forma que él sabe de decir las cosas, dice Hall & Oates. Dice, ella
una hermosa dama, él un apuesto policía. Son el dúo Hall & Oates. Porque creía que eran ellos los Hall & Oates, no sabíamos quiénes eran. Exacto, sí, no había mucha información en aquel entonces. Sí. Bueno, Beto un poeta, ¿verdad? Un poeta, igual fue fabulosa su presentación. Inexé, me acuerdo que decíamos Inks, por ejemplo. Sí. Y Sharday, cuando yo Sharday era Sade. Todos teníamos que aprender, ahí no había ahora como hay en el teléfono todo, hasta la pronunciación. Y un famoso caso de uno de los grandes locutores, no voy a decir el nombre, la hermosa rubia Tracy Chapman. Sí, claro, había una confusión. Ay, sí, pero era esa época en que no venía demasiada información, ¿verdad? A instrumento uno iba. Inclusive estaba de moda, te acordarás, traducir las canciones al aire. Sí. Rubén lo hacían otros locutores para saber qué decía una canción. Decían las canciones. Sí. Pero linda época en todo caso. Ahora vos dijiste bien, generación posterior a la nuestra, nosotros también veníamos de Antolín, de Miguel Ángel. Sí. O sea, la Revolución Paraguaya. Y ahí te conociste a muchísima gente, tuviste muchas experiencias, Raúl, porque me acuerdo mucho de Tony Morgan, también ya desaparecido. El finado Tony Morgan ha sido un gran amigo. Sí. Y que también creó escuela, ¿eh? No sé si estoy en lo correcto, pero creo que él fue el primer locutor en hacer un programa netamente de rock nacional. Sí, él 100% de rock nacional en los 80, cosa que no era fácil. Sí, exacto. Sí, nosotros lo que hacíamos era algunas cosas especiales, por ejemplo, los domingos en Cordillera FM. Sí. Todo nacional, me acuerdo que hicimos un programa. Pero sí, no, era muy difícil difundir. Y ya con los festivales del 1 de marzo, eso cambia. Eso cambió, sí. Ahí tomamos esa decisión y fue fabuloso. No había ni siquiera grabaciones. No había. Había que ir al estudio Yodi y grabar un tema. Yo recuerdo que lo que hacía Tony, porque me tocó también estar ahí un tiempo en Cordillera, sí, los comienzos, él iba a los festivales y grababa con el cassette y después lo procesaba en el estudio, ¿verdad? Mirá, y pasaba eso. Y él pasaba ese material. Claro, ¿verdad? No había otra forma. No había foro, no había material de difusión, CDs, nada, no había. Nada. Y los estudios eran caros además. A nosotros nos tocó con Proyecto del Sur, nunca pudimos grabar un álbum. Nunca. Solamente grabamos un par de singles gracias a el maestro Álvarez. Sí, Luis. Luis Álvarez, que había estrenado su estudio de grabación y necesitaba un grupo de rock para probar. Y gracias a un amigo ahí contactamos y grabamos Mr. Anthony, que fue nuestro... Claro, que fue el hit. Y que además ahora circuló otra vez en cassette, que es muy valioso. Yo los tengo también. Los amigos de la disquería antes lo tenían y creo que lo tienen todavía. Es un material histórico. Sí, es genial que hayamos sido parte de esa construcción. Pero vos, a ver, ¿de qué año hasta qué año estuviste acá en 1 de marzo? En 1 de marzo yo entré en el año 90, si no estoy equivocado. 90 estuve hasta que... Se cambió, hasta que se volvió Latina. Hasta que se volvió Radio Latina. Sí. Bueno, después entonces vamos a hablar un poquito de muchas otras experiencias que tuviste, muy importante también, inclusive lo que fue la novedad de la producción de los sellos discográficos en Paraguay, por ejemplo. Sí, la creación IPSA, de IPSA. Vamos a hablar un poquito de eso. Raúl es un poco un libro abierto en toda esa historia musical de nuestro país y también vinculada a la cultura en general. Y es un querido profesional, porque también compartimos la animación, toda esa otra parte de nuestra profesión que es más con el público. Hasta ahora nos cruzamos en muchas fiestas retro que por suerte volvieron y están de moda. Ya volvemos con Raúl González, aquí hoy invitado especial, conversando la noche. Seguimos conversando la noche con Raúl González. Nos habíamos olvidado del querido Juan Fariña, que tengo ahora el gusto de estar con él en AM780, que también era de esa época. Sí, él comenzó en Radio Venus también. Sí. Él, y de ahí vino para acá. Sí, él también era de esa camada. De esa misma camada. Con Andrés Brite, con Osvaldo Amílcar. Correcto. Luis Villalba, todo un equipo ahí. Sí. Y también había chicas que te habían renovado también el panorama en esa época, ¿no? Sí, Teresita Fariña, creo que... Correcto. Sí, Maidana también. Maidana, sí. Muchas chicas también que... Bueno, Leticia Medina. Sí, vamos a recordarnos de... Por eso. Posiblemente nos vamos a olvidar de mucho, alguno, sí. ¿no? El Leti, que sigue haciendo una gran carrera también ahora en amplitud modulada. A ver, de esa presencia en 1 de marzo que te marcó, obviamente, como a todos, esta siempre fue una escuela, yo también siempre digo lo mismo. Después hiciste un recorrido importante, participaste de etapas muy importantes de otros medios, caso Monte Carlo, por ejemplo. Sí, bueno, a mí me tocó
Bueno, yo estaba en una radio que se llamaba Classic FM, que era creo que fue la primera radio 100% retrospectiva. Sí. No existía en aquel momento. O sea, estuvimos ahí con Rafael Barre, con el finado Adolfo Coco Ramos, por ejemplo, ¿verdad? Sí. Con DJ Peajero también, ¿verdad? Peajero no estaba Sí, ahí. eso también fue una mini escuela de cómo... Claro. Nosotros no teníamos un esquema de cómo hacer una radio 100% retro. Claro. No había ningún libreto, ¿verdad? Sí. Y ahí fue realmente donde aprendimos a hacer eso. Y de ahí me llevaron a Monte Carlo, ¿verdad? Porque era una radio que no tenía mucha potencia, estaba en San Lorenzo, pero se escuchaba en el diario La Nación. Y ahí el gerente del diario me llama un día y me pregunta ¿dónde queda la radio? Y se va junto a mí, ¿verdad? Y escucha, me habla y después me dice, ¿no te interesaría hacer un programa en Monte Carlo? Me dice. Y sí, ¿por qué no? Y bueno, me citó a su oficina. Pero recordemos que en Monte Carlo en aquel entonces era una radio 100% latina. Ajá. Y ellos querían cambiar en estilo. Y bueno, y para eso me convocaron y ahí fui, empecé con la mañana de Monte Carlo. Después se me ocurrió lo del retrovisor, ¿verdad? Ahí está la famosa historia del Porque retrovisor. querían hacer un programa ya con más ritmo, más bolichero, viernes y sábado a la noche. Entonces de ahí vino la idea y yo le dije, bueno, tengo un nombre, no sé si inocentemente, ¿verdad? Tengo un nombre que puede funcionar. Me ha pasado también mucho miedo. Sí. No somos apegados ni a los nombres ni a las cosas, pero tiraste el nombre. Pero el concepto del retrovisor siempre fue, yo ya lo venía haciendo en Classic, ¿verdad? Sí. Creo que hice un par de programas. El concepto siempre era el único artefacto donde vos mirás y se va hacia atrás, ¿verdad? Una mirada al pasado. Bueno, de ahí claro. vino un poco el nombre, ¿verdad? Qué increíble, ¿no? Porque hoy vino en una marca enorme y muy popular, pero sobre todo porque la música retro en ese momento era la música de 10 años atrás nomás. Sí, no había un referente, ¿verdad? Claro, lo que hacían era tocar un poco de fines 70 y 80. Yo recuerdo en la primera edición de Retrovisor, por ejemplo, cuando se pasaban los 90, un abucheo general. Claro, no quería dar nada a la gente. Era 80 sobre todo, ¿no? Y era mucho de la música antigua de 1 de marzo. Y sí, finalmente, que la gente extrañaba. Gran parte del archivo que pasamos ahora es gracias a 1 de marzo. Sí, esos grandes temas y Caracol. Y Caracol, sí. De hecho, no te olvides que Coco, en las fiestas y en la radio. Claro, Coco Ramos también fue programador de la radio. El finado también fue. Coco Ramos, que fue mi compañero mucho tiempo. Mucho tiempo también. Por eso lo que se aprovechó es esa impronta que dejó esta estructura acá, que hasta hoy se usa. Yo no puedo creer que hasta hoy, a veces elevo las manos al cielo y digo gracias a un disco que tengo hace 40 años. Un Bonnie M, por ejemplo, digo, bueno, que mucho ya pagó su precio este disco, ¿verdad? Bueno, hay una anécdota de la radio que a mí me marcó mucho y creo que la conté hace poquito para el aniversario. Ajá. Lo que yo hacía siempre iba a los festivales. En el Brasil generalmente se juntaban varios grupos que hacían sus grandes festivales, ¿verdad? Y creo que fue en el 94 en que yo fui acreditado por la radio, ¿verdad? Ajá. O sea, yo envié la acreditación, en aquel entonces no había internet, ¿verdad? Había que ir y gestionar también. Sí, se hacía, hasta por consulado se hacía. Y te ponían radialista. Sí. Radialista, Hollywood Rock 94 creo qué que lindo, fue, ¿verdad? sí. Bueno, el Sambódromo de Río. Entro y consigo yo la acreditación y decía Radio 1 de marzo, era un carnet así enorme, ¿verdad? Y voy llegando yo, me pongo esto y viene un periodista brasilero y me dice, 1 de marzo, me dice. Y yo todo sorprendido, en aquella época no había internet, nada, ¿verdad? Claro. Con mi escueto portugués le pregunto, ¿cómo conoces 1 de marzo? Le dije, ¿verdad? Ven aquí, me dice, ¿verdad? Me lleva por un pasillo y me lleva a la sala de prensa. En la sala de prensa había un cartel enorme, creo que era el de la agencia AFP, si mal no recuerdo, ranking de radios de Sudamérica. Y 1 de marzo FM figuraba en el puesto número 4. Imagínate vos, ellos tenían una medición. Ellos tenían una medición. Qué interesante. Yo me quedé muy sorprendido, ¿verdad? Claro. Y imagínense que alguien que conozca así, sin internet, sin nada. Claro, ya tenía esa fama. Ya tenía esa fama la radio. Eso que contaba es fabuloso porque se sentía ese prestigio también en Caracol. Inclusive en esa época venían muchos brasileños y argentinos a comprar materiales en Paraguay. Porque acá sí teníamos una importación de discos norteamericanos. Sí, inclusive Quique Prosen, que fue programador de Radio de la Rock and Pop de Argentina,
él mucho tiempo decía, bueno, los 80 y prácticamente los 90 Paraguay tenía mejor música, decía, que la Argentina. Así mismo. Ellos siempre, y venían los grandes DJs de los boliches, tanto brasileños como argentinos, venían a nutrirse acá. Sí. Toda esa etapa de los maxi singles y todo eso. Alejandro Ponlecica, por ejemplo. Exacto, venían acá. Mucho el Paraguay. Venían acá a buscar su material. Y 1 de marzo era el que difundía ese material, que tenía todo. Gracias a Dios yo heredé parte de esa discoteca fabulosa que tenía la radio, sí. Sí, en resguardo, porque eran materiales que traían los dueños desde Europa, desde Estados Unidos, actualizados. Yo te cuento que yo gran parte de lo que aprendí en cuanto a música fue también como programador, ¿verdad? O sea, mi primer trabajo en Radio Venus era guardar los discos, los vinilos. Limpiar y guardar. Entonces, en la sala de disco había, por supuesto, un giradisco, entonces yo traía y venía, escuchaba todo lo que se pasaba, ¿verdad? Claro. Antes de guardar, escuchaba, este era el tema que se pasaba. Y ahí, claro. Y así aprendí. Estabas creando tu Shazam mental. Ese fue uno de mis pequeños secretos, ¿verdad? Que yo venía, guardaba, escuchaba. Y sí, ahí. Es más, pero Raúl, yo te cuento algo que es genial, porque volvieron a mí esos discos y muchos estaban marcados. Sí. Cayo, por ejemplo, le ponía una estrellita, 2, o ponía lenta, semilenta, rápida. Y estaban las famosas traducciones, ¿verdad? Sí, también. Robert Palmer, Looking for Clues, buscando las gallinas, ¿verdad? Claro. Sí, porque había que denunciar en castellano el tema. Sí, y había complicado. Sí. Eso se ponía mecanografiado y se pegaba para que el locutor diga, escucharemos ahora buscando a las gallinas. De Brady Jean, Goosebumps, por ejemplo, El paso del ganso. El paso del ganso, sí. Que era realmente piel de gallina, era la traducción, pero eran las traducciones que se daban. La peor de todas es la que alguna vez dicen que dijo una chica que fue Kansas, un polvo en el viento, pero esa fue una equivocación. Bueno, antes hasta los discos venían mal impresos. Beatles, por favor, yo. Sí. Please Me, en Argentina se tradujo como por favor yo. Era parte de lo que estábamos aprendiendo. Ahora, convengamos para que la gente que está viendo entienda, era todo en vinilo todavía. Sí, era todo en vinilo. Después llega el CD. Sí. Pero todavía programaste con vinilo. Sí, yo llegué a programar con vinilo. Sí. En Venus y en 1 de marzo también me tocó hacer eso. Después ya comenzó a mezclarse. Que hacíamos en máquina de escribir. Correcto. Que venía una especie de formulario. Y ahí teníamos que poner nombre del tema y lado A, surco 3, por ejemplo. Exacto. Yo tengo hasta ahora guardé de recuerdo y se le entregaba al operador uno y guardaba otro. Y juntábamos los vinilos así, le poníamos al operador. Parece que estoy viendo. Época, es más, vos todavía habrás heredado, porque nosotros mandamos hacer eso, unos muebles con rueditas, donde se ponían en una batea y se llevaba. Y ahí se llevaba los discos. Tipo enfermo de hospital de clínica, vos le llevabas así. Como en el avión, ¿verdad? Exacto, como el catering. Se llevaba así con la lista, el operador tenía que poner todo ahí. Y después con el compact un poquito más avanzó, pero igual había que uno por uno preparar los temas. El que fue más complicado creo que fue el minidisc, el formato más complicado porque se trancaba. Se trancaba, no leía, de repente comenzaba el problema, ¿cierto? Y el operador decía, al aire, pronto. Y se trancaba. ¿no? Usamos mucho también el famoso cartucho. El cartucho. Que era donde se ponía la publicidad. En Venus nosotros empezamos, te recuento, con cinta. Con cinta directa. Cinta reel. Así se pasaban las publicidades. Ahí también apareció la magia de Omar Stocking. Omar Stocking, uno de los grandes locutores. Él transformó la publicidad porque él lo hacía en estéreo, en cinta, ¿verdad? Sí, una cosa, y editaba rarísima, en cinta. En aquella época. Voz de Canal 9 también mucho tiempo. Venus, y acá lo trajimos un tiempo también. Sí, recuerdo, yo vi ese proceso ahí, yo viví ese proceso en sí, bueno, acá Nicolás Delgado también era un ingeniero de lujo, porque se cortaba literalmente la cinta y se pegaba. Se cortaba, sí. Y hacíamos retransmisiones de programa de 4 horas. American Top 40, hacíamos 4 horas de traducción. American Top, que fue increíble. Sí, imagínate vos. En esa época, ¿verdad? Hoy todo en la computadora. No, hoy con un clic ya tenés todo. Ya solucionaste, ¿verdad? Pero fue bueno eso, Raúl, porque nos enseñó también una disciplina de radio y de trabajo. Y creo que también la creatividad, ¿verdad? También. Porque hacer eso con pocos elementos era todo un arte. Sí, bueno, el programador venía y escuchaba música todo el día. Sí. Todo el disco tenía que escuchar. Tenía que escuchar y sacar el éxito. Yo creo que el legado que dejó 1 de marzo también fue eso, ¿verdad? Las grandes canciones. Sí. Que se sacaban de un álbum, porque de un álbum no solamente se pasaba un tema, ¿verdad? Se buscaba el lento, se buscaba... Muchos músicos que vienen se sorprenden
Roger Hodgson nos dijo, yo no sabía que Lovers in the Wind fue un éxito en Paraguay. Sí, así mismo. Y acá fue un tremendo éxito. Igual a mí me tocó, por ejemplo, estar con Alan Parsons como traductor. Como traductor. Gracias a Dios tuve esa gran experiencia. Sí. Y él yo le hablaba de algunos temas, ¿verdad? Y él me decía que, inclusive con su músico, ese tema nosotros no lo tocamos en vivo, me decía. Claro, bueno, no. Y acá fue un éxito tremendo. Se asombraba, sí, de ciertos temas. Tengo que hacer la pausa breve. Raúl sabe de esta historia, de hacer pausa, de respetar los tiempos, de volver después del corte, porque ha vivido toda su vida en ese mundo. Y quiero seguir un poco recorriendo esta historia fabulosa de Raúl, vinculada a los medios y a la música fundamentalmente, que nos sigue movilizando hasta hoy. Y quiero entrar un poco también en ese ámbito de las fiestas, la resurrección del retro. ¿Por qué tanta gente quiere escuchar esa música que estaba de moda hace 40 años? Sin embargo, llena pistas todavía un Village People, llena pistas todavía un Electric Light Orchestra. Vamos a hablar un poquito de eso con Raúl González. Estamos contando estas historias de vida y de radio, de música con Raúl, y en el corte nos acordamos, por ejemplo, de Ricardo Cuevas, que nos dejó hace poco, toda una parte de la historia también de la FM. Lastimosamente. Creo que Ricardo tuvo su mejor momento en Venus. Sí, ¿verdad? sí. Él fue, creo que, el único que pudo competir la 1 de marzo en su mejor momento. Claro, y desde Coyote también, que fue su gran proyecto, ¿no? Y él trajo ese sistema que muchas radios utilizaron después de meter 40, 50 temas y rotar esos durante gran parte del día. Tipo Top 40. Y él lo hacía con los disquitos, con los singles, que cuando eso le enviaban a Venus de los Estados Unidos, se compraba porque en las disquerías venían así el Top 40. Claro. Y entonces tráeme en los disquitos. Y bueno, y tráeme eso. Pedía Barcini, que era el dueño de la radio, claro. Eso, y le enviaban los 40 mejores de Estados Unidos. Y con eso él le compitió a 1 de marzo, con los disquitos. Él programaba y hacía que suenen eso gran parte del día. Sí. Un formato bien americano. El formato de los, digamos, 40 principales. Exactamente. Sí, Ricardo Cuevas, yo creo que está en la historia definitivamente. Él fue el que trajo ese sistema aquí en Paraguay. Sí, tenía una gran intuición de saber qué quería escuchar la gente. Y sobre todo los temas bailables, ¿verdad? Exacto, porque no olvidemos que la gente ahí obtenía la información de qué poner en los boliches. Comenzó el fenómeno de las discotecas. Ahí entramos también en un terreno en el que estamos en común. Discotecas ambulantes. Claro, yo todavía me acuerdo de haber trabajado en eso de los años 70, pero sobre todo en los 80 el furor, ¿verdad? Eran varias discotecas, Metrópoli, Ecos, las discotecas tropicales, nosotros con Lennon, New York Disco Sound, Portillo con Record World. Todos teníamos algún lugar y todos con animadores, Raúl. Esa etapa te agarró también a vos. Sí, me agarró. Bueno, yo en realidad empecé como cassette jockey. ¿Conocés el famoso cassette jockey? Allá por el 82 con nuestro buen amigo Simin, que fue después DJ de Panorama. Él me lleva a Panorama Bowling Center. Sí. Yo empecé pasando allá por el 83 cuando vine de Estados Unidos, 83, 84. ¿Y cómo preparar los cassettes? Preparábamos los cassettes. ¿Un doble casetero? El doble casetero, sí. Él tenía uno ahí y yo tenía otro. Entonces ahí íbamos preparando después, o si no, famoso con el bolígrafo. Y poner el punto. En el punto exacto. Y nos pasábamos grabando 1 de marzo todo el día. Que había que rogar que nos hable el locutor. Sí. Cuando decía exclusivo, ahí te liquidaba. O ya si está con la ranita. Ya si está con la ranita, ¿verdad? También. Con el famoso grillo. El grillo ese que ponían. Sí. Claro, uno y sacaba los temas y tenía tratada ahí de y había que editar eso. Editar. Sí. Pues yo empecé en esa época. Y después ya en los 90, cuando estaba aquí en 1 de marzo, yo recibí una propuesta de Quique Pioneer. Claro. Él quería que yo sea animador. Pero yo estaba en mi época de rock nacional en aquel entonces. No. Y entonces le tuve que decir que no. Y ahí creo que le fue Richard Machuca el animador. El animador, que hizo una gran carrera como animador. Pero sí, yo recibí la propuesta en aquel entonces. ¿Y sabes quién también estaba en esa época? Nuestro buen amigo Víctor Villalba. Víctor Villalba. El doctor Víctor Villalba ahora. Con estilos. Sí, estilos, exacto. Muchos años. Con Cheno. Exacto. Cheno, el hombre rock. El hombre rock que después fue seducido también por el... Sí, también por la cumbia. Pero bueno, son cosas que pasan, ¿verdad? Claro.
Es que no olvidemos, Raúl, que convivíamos también. Yo me acuerdo que trabajaba con Lennon Record Shop y Colombia, de Paulino Velar. Y convivíamos, y la gente bailaba cachaca y bailaba rock. Bailaba rock también, ¿Entendés? No había tanto prejuicio. Eso vos sabés que ocurre hasta ahora. De verdad que sí. Por más de que la fiesta sea 100% tropical, siempre hay un espacio donde se pasan rock and roll. Cierto, sobre todo Creedence, Status Quo. Es un fenómeno que no nos explicamos hasta ahora, ¿verdad? pero que funciona siempre, ¿verdad? Que por más que la fiesta sea muy tropical, siempre entra un poquito de rock and roll y un poquito de a mí me encanta música eso. retro ahí. A mí me encanta eso porque yo he animado fiestas en todas partes. En Fomento, por ejemplo, era así, era Sonora Dinamita, todo eso, y después yo entraba con Twist and Shout, con... a mí me tocó, por ejemplo, la esquina dance en su mejor momento, ¿te acordás? Sí, la esquina dance. La esquina dance, que era formato 100% tropical, y yo recuerdo que ahí nos animamos y pusimos Guns N' Roses, por ejemplo. Sí. Y entró. Se tiraban En el todo Caimán piso, también, una cosa ahora muy, que me decía, el Caimán también yo hacía una serie de rock. Llegué a tocar hasta Pearl Jam y Nirvana. No, por eso a veces mucho prejuicio y en realidad la gente quiere divertirse. Lo que no hay es, creo yo, no hay nada muy rígido, ¿verdad? Porque si dice, bueno, la fiesta va a ser 100% de este estilo. Exacto. Y no sabes qué puede pasar, ¿verdad? Tenés que adaptarte. Bueno, de hecho, ahora hay un furor en ese sentido, Raúl, y mucha gente no comprende. Dicen, ¿por qué? Porque además vemos en las fiestas retro que van los de nuestra edad, pero también van los jóvenes. Sí, a mí me pasó todo el tiempo. Bueno, yo me especialicé en fiestas retro. Yo empecé a hacer animación gracias a las fiestas retro, gracias creo que a Coco Ramos. Claro, Coco. Porque él se daba cuenta que la gente decía, ellos te quieren escuchar hablar, me decía, ¿verdad? Sí. Y yo era más de la música, ¿verdad? Que yo me animaba a pasar antes de Coco unos temas, ¿verdad? Pero él me decía, la gente quiere que vos hables. Claro. Y ahí empezó, ¿verdad? Ajá. Y me dio el micrófono y probamos y bueno, de ahí ya no paramos, ¿verdad? Increíble, ¿no? Porque eso de animar también para las nuevas generaciones era una novedad. Sí. De vuelta. Pues ellos lo ven como algo muy extraño, ¿verdad? Sí, yo me acuerdo de Bambuda, me llamó y me iba a animar, era un público nuevo. Y venían los chicos a mirarme como un bicho raro y después me pedían saludos a su novia, por ejemplo, ¿no? Y les parecía como una kermés más o menos, ¿no? Exacto. Les parecía divertidísimo. O los pedidos musicales. Los pedidos musicales. Volvió esa tradición después de mucho tiempo y por suerte inclusive sigue creciendo. Sí, sí. Bueno, a mí me tocó ver jóvenes de 18, 19 años en las fiestas retro. Claro, claro. Y creo yo que viene por el lado de que hay muchos que gustan, por ejemplo, de Beatles, Rolling Stones, claro, Queen, y no hay un lugar donde vas a ir a bailar esa canción. Eso me dice a mí la gente, sí. Entonces solamente en una fiesta retro puede ir a... Además no te olvides, ahora que dijiste Queen, también hay todo un renacimiento con la película de Freddie Mercury, con la película de Elton John, o sea, hay también un impulso desde... Y te iba a decir que este tipo de fenómenos, bueno, es una especie de cultura, no es que nosotros estamos inventando nada nuevo, cierto. ¿verdad? En el mundo está pasando. En el mundo. Y fíjate los TBT, Throwback Thursday, ¿verdad? Sí. Que es, como decir, los jueves de volver al pasado, ¿verdad? Sí. Y ahí se alzan fotos, música, recuerdos. Sí. Bueno, es una cultura a nivel mundial, ¿verdad? Totalmente. Hasta en los juegos de los chicos aparecen temas antiguos. En el TikTok aparece todo el tiempo escenas con música de antes, entre comillas. Es genial esto que está pasando. Ahora, evidentemente que también vamos a tener que convivir ahora con el reggaetón, con el trap, con el rap. Eso va a seguir también. Claro, es un estilo de las nuevas generaciones. Siempre siempre pasa eso, ¿verdad? Distintas generaciones pasó y ocurrió. Y bueno, y todo tiene su tiempo, ¿verdad? Y todo se cambia y se transforma. Yo creo que el reggaetón también, escucho ya varios artistas que están haciendo merengue, por ejemplo. Sí, claro, exacto, sí. Que se va transformando. Sí, cierto. Salsa, merengue. Se va fusionando con otros estilos, claro, ¿verdad? Y la misma cosa pasa con el rock. El rock siempre llega a una etapa de decir, no, el rock está muerto. Sí. Pero el rock siempre encuentra su camino. Me acuerdo de los 70 cuando apareció Sex Pistols y dijeron, murió todo el resto. Murió el rock. Sin embargo, sigue. A propósito, también te vi trabajando muy cerca con la FM Exclusiva, con la gente, con los Gaona, ahí en la zona de los boliches. Ahí también hay todo una estructura ya destinada a esta onda, sí, ¿no? Hay un sistema que yo me di cuenta, ¿verdad? Que tal vez... y agradezco mucho al señor Rubén Gaona porque él vio esa oportunidad y me dio la oportunidad de volver a la radio. Claro. Recordemos que yo estuve muy enfermo, ¿verdad? También tuviste tu problema de salud. Tuve un problema muy grave, una cirugía, ¿verdad? Y después no estaba haciendo realmente nada. Y gracias a Dios vino esa propuesta. Y bueno, estoy ahora en la exclusiva, la 103.7, haciendo Retromanía. Sí.
Y me adapté también al formato. Ella es una radio muy parecida a la que era Yacyretá en su momento. Sí. Tiene varios estilos. Claro. Tiene buen alcance, tiene una audiencia muy interesante porque es muy variada, ¿verdad? Y el sistema de fiestas que hacen ellos, ¿verdad? Claro. Que a vos te tocó también participar, me tocó ¿verdad? Bora Bora, Sí. Y Euforia, ¿la otra? Euforia. Sí, lindo Y boliche. también hay algo muy interesante ahí, que a ese público les gusta ver música en vivo, ¿verdad? Sí, también, es cierto. Sí, compartimos ahí con la Retro Band, Correcto. con The Classic, con grupos Sí, de ese eso tipo. me encantó porque se renueva también aquello que hacíamos antes de la orquesta y La el grande jockey. orquesta, es como que todo vuelve, es un ciclo que parece que está volviendo, ¿verdad? Sí, sí. Y también te veo haciendo algunos sueltos así bien concretos de historia de la música en las redes sociales. Eso son cápsulas, le digo yo, ¿verdad? Te cuento así rápidamente, Sí. brevemente, cómo surgió. Bueno, yo estaba en Radio Yacyretá cuando empecé a hacer ese tipo de cosas. Y un día, Víctor Aguilera, que era el operador, el editor, Sí. yo no iba a poder estar en radio y él no tenía mucho tiempo. Entonces, ¿qué hacemos? Habría que rellenar ese espacio con algo, porque yo no iba a estar. Claro. Y iba a ir solamente música. Claro. Y entonces se me ocurrió, ¿y qué tal si hacemos así cortito historia de algunos temas? Y sí, me dice Víctor, porque tenía ese tiempo, ¿verdad? Entonces se me ocurrió una especie ahí como rock story, ¿verdad? Ajá. Y creo que fue Dark Straits, Money for Nothing. Conté así brevemente la historia y de 2 o 3 grupos, que era lo que él podía hacer en ese horario, y quedaba en el tiempo necesario en mi programa. En audio solamente. En audio. Ajá. Creo que fue 2006, 2007. Claro. Si mal no Dejabas recuerdo. las cápsulas grabadas. Dejaba grabadas. Y después, durante la pandemia, fue una tabla de salvación eso, ¿verdad? Claro. Porque, bueno, había pocas cosas para hacer. A mí me ayudó el inglés. Empecé a enseñar inglés online, inclusive oratoria online. Pero también empecé a hacer estas historias, ¿verdad? Grabadas. Y un amigo que es editor me dijo, ¿y por qué no le ponemos video en ese? Claro. Se le ocurrió a él la idea. Y entonces salió y empezamos a hacer las historias de las canciones con video. Y después vinieron los auspiciantes, ¿verdad? Bueno, lindo porque pueden buscarlo. Figurás como Raúl González. Raúl González Rodríguez. Rodríguez, los apellidos para que no haya confusión de Raúl. Sí. González está en todas las plataformas y pueden buscarlo. Son muy, muy lindas las historias, breves, pero bien, digamos, certeras, concretas, concisas y valiosas, porque nos cuenta historias de los grandes de la música que nos gusta. Hacemos una pausa y volvemos con la última parte de esta conversación con Raúl González Rodríguez. Estamos con Raúl González, última parte de esta charla tan amena, donde hacemos un repaso de muchas historias. Fuimos compañeros en Aspen también un buen tiempo. Por supuesto que ambos provenimos de esta tradición de 1 de marzo, la gran escuela, la animación de fiestas, la programación, en general la pasión por la música. Y nos quedó esa partecita que todavía no dijimos. Tuviste también tu paso por ENSA, IPSA, me acuerdo de Julio Juan, Jorge Luis, todos se fueron metiendo en ese mundo porque Sí. por primera vez llevaban los sellos a Paraguay, ¿no? Y bueno, yo a Jorge Luis Frutos le debo bastante, Ajá. te diría, porque Jorge Luis fue el que me trajo aquí a 1 de marzo, el que me llevó a Aspen y el que me llevó a ENSA, ¿verdad? ENSA era el representante del sello Polygram. Sí, uno de los grandes. Bueno, y era más o menos la empresa hermana de IPSA, que tenía Claro. Sony y otras Sí. representaciones. Y a ENSA le tocaba Polygram, que era el sello, por ejemplo, de Bon Jovi, U2, Bob Marley. Claro, ¿verdad? imagínate vos. Y el desafío era el mercado paraguayo y cómo difundir eso, ¿verdad? Sí. Era hacer cassettes, más bien. Claro, se Porque hacían de los cassettes. La producción directamente era de Que cassettes. hoy día valen mucho, ¿eh? Y la importación de CDs, ¿verdad? Que Sí. cuando eso se vendían todavía CDs. Se vendía, claro, sí. Y Y combatir la piratería. era todo un desafío, ¿verdad? Porque producir aquí para nuestro mercado era Claro. terrible, y aparte estaba la piratería también. Sí, siempre acá ese es el Siempre flagelo, ¿no? Pero fue una linda etapa porque también nos permitió vincularnos un poco más con el mundo profesional, digamos. No sé si mi legado creo que fue ahí un disco de Steel Rose que pudimos producir en cassette, ¿verdad? Ajá, El rock nacional. de ¿verdad? rock nacional.
Steel Rose, ¿verdad? Steel Rose, que eran buenos amigos nuestros, ¿verdad? Y pudimos producirle, ¿verdad? Era complicado, ¿no? Pero pudimos estar en algunos shows de ellos y pudimos lanzarle un pequeño material, ¿verdad? Claro. Que no era fácil en aquel entonces lanzar. Después llega ya, IPSA también ayudó, creo que los primeros materiales de muchos grupos nacionales se hicieron con IPSA, pero después llega Kamikaze de Willy, que sí le da un impulso fuerte. Eso sí, fue como un impulso muy grande que tuvo el rock nacional. Sí. Recordemos que en esa etapa, bueno, yo como parte del rock nacional, nosotros nos íbamos a ofrecer nuestro producto y en los pubs decían, no queremos rock nacional. Así mismo, claro. Tuvimos que adaptarnos, tocar en lugares como Cafecitos, por ejemplo, con los Búfalos. Sí, claro. Nos tocó compartir. Muchos tenían que tocar cover también, aparte, y temas propios. Teníamos que adaptarnos para poder sobrevivir. Para sobrevivir. Con IPSA creo que cambia la cosa y también cambia mucho ya cuando llegan los grandes festivales tipo Pilsen Rock y compañía, ¿no? Sí, eso fue un impulso bastante grande al rock nacional. Pero sí, a mí me tocó, mi granito de arena fue poder publicar y fue todo un desafío con ENSA, que era Polygram básicamente, lanzar un álbum de rock nacional, ¿verdad? Y lo pudimos hacer con Steel Rose en aquel momento, ¿verdad? Claro. Ahora, entrando ya en la etapa final de esta charla tan agradable, Raúl, fuimos viendo muchos cambios, obviamente. Hoy se discute mucho si la gente escucha o no todavía la radio, si el video mató a la estrella de la radio. Gracias a Dios no pasó. Es verdad, por suerte no pasó. Y ahora estamos con la amenaza de las redes. Te doy mi visión por lo que yo veo, por lo que yo vivo el día a día, ¿verdad? Bueno, yo creo que la radio tiene su futuro en la fusión también. Tal vez la radio TV sea un camino. Ahora, la televisión es un lenguaje distinto. Es imagen, es movimiento, ¿verdad? Bien. Entonces habría que adaptarlo también. Pero ahí viene el challenge, el desafío de juntar las dos cosas. Pero yo creo que la radio en la fusión con la televisión podría ser interesante, sobre todo a través del streaming y otras cosas que están de moda ahora. Claro, exacto. O sea, ir fusionando, no quedarse con un solo formato. Y evolucionando. Creo que no hay otra forma. O de lo contrario va a quedar así para los nostálgicos, ¿verdad? Como dice nuestro buen amigo Beto Duarte. Cierto, también. Sí, pero se sigue buscando el ser humano detrás de un micrófono. También hay que atender que hay radios hoy en día que son 100% de inteligencia artificial. Por eso. Ya no necesitan locutores, por ejemplo, ¿verdad? Qué increíble, ¿no? Yo el otro día en una estación de servicio me ofrecieron si quería la caja automática robotizada. Y le dije, no, quiero hablar con la señora que me va a hablar el tiempo, de que Olimpia ganó por fin, quiero contarle mi vida a la cajera. Es como ir a pedir un café cortado en una cafetería, te dicen, no querés el mocachino y tal cosa. Claro, ¿verdad? Y hablás un poco ahí. No querés un café con leche. Si querés, pero bueno, quizás las nuevas generaciones ya vean de otra forma. Igual, la reinvención creo que es la salida. Sí, hay un dato muy interesante. Mario Pergolini en la Argentina mandó a hacer una encuesta sobre la gente que escucha radio, ¿verdad? Él, recordemos que fue un pionero en hacer el formato de radio TV. Y de streaming también. Y bueno, le salió en el 2019, creo que ya fue eso, que menores de 25 años directamente ya no escuchan radio. Ya no, ¿verdad? Se van por el streaming, por el Spotify. Claro, o por la plataforma. El playlist que le pasa a un amigo, ¿verdad? Sí. Entonces eso es un detalle no menor a tener en cuenta, ¿verdad? Sí. Si vas a hacer radio y sobre todo con un target definido, creo que es una buena herramienta para agarrarse hoy en día, ¿verdad? Claro. O sea, si tu audiencia es de menor de 25, tenés que hacer otras cosas, tenés que hacer streamings, tenés que recortar tu programa en varias partes y alzarlo en las redes. De hecho, Raúl, ¿cómo cambió? El álbum musical ya casi no existe, es un tema, se va lanzando de a uno de los temas. Sí. Yo estoy lanzando también un single. Ajá, claro. Después de mucho tiempo me animé a volver a hacer música. ¿Es un tema propio? Un tema propio, sí. Y bueno, lo estoy haciendo primero, lo voy a hacer primero a nivel redes, ¿verdad? Spotify y todo eso, voy a hacer un video. Pero sí el formato que estoy teniendo en cuenta es que el single, ahora el formato que se usa es single, de ser posible en varias versiones, ¿verdad? Tirás una versión original y tirás en versiones diferentes. Ya, entiendo. Ese es el formato. Y después de un tiempo volvés a hacer otro. De hecho, nuestro común amigo Alex
Alex Dauriac, sí, él me ayudó bastante. Él está trabajando muy bien en eso, acaba de lanzar un tema en homenaje justamente a la radio. A la radio, sí, y estamos trabajando con él también en e-folk, que es folclore electrónico, ¿verdad? Es basado en el electrotango. Ah, ya. Pero con música paraguaya. Con música paraguaya. Qué interesante eso. Eso venimos haciéndolo, mira, desde el 97 que venimos trabajando en eso. Y siempre tratando de reacomodarlo, ¿verdad? Porque es muy difícil. Claro. No es tan fácil hacer eso. No, me imagino. Ahora, Raúl, entonces, partiendo de la base que ya tenés una larga experiencia, tampoco te negás a los cambios de la evolución. No. Porque está porque te dice, no, yo solamente quiero música de los años 80, no me traiga esta porquería. Y ahí creo que cerramos una posibilidad de ir entendiendo lo que la gente quiere ahora. Sí. No, yo creo que adaptarse a los cambios es lo fundamental, ¿verdad? Y sobre todo en radio. En radio hay que tener en cuenta siempre los cambios y sobre todo nosotros que trabajamos mucho con música retro, ¿verdad? Claro. ¿Te das cuenta que hay un fenómeno nuevo? Se está remezclando mucha música retro con otra base rítmica y se tiran los boliches. Sí, yo vi, por ejemplo, David Guetta tirando un tema de Alphaville. De Alphaville, ¿verdad? Sí, ahora. Sí. Y escuché en Italia en Italia y en Europa, está volviendo el Italo Disco. Exacto. Pero remezclado, ¿verdad? Remezclado, lo escuché en Punta del Este verano que pasó y me sorprendió, todos los chicos bailando clásicos de Italo Disco, pero tiene otra base un poco más dance, un poco más... Le agregan otros elementos, pero básicamente es lo que nosotros conocíamos como Eurodisco, ¿verdad? Exacto. Por lo tanto, por eso que yo creo que está por ahí el camino. Sí. Entender los cambios y adaptarse a ellos. No, es fundamental. Para nosotros los comunicadores no hay otra, hay que adaptarse. Hay que adaptarse o morir, como decíamos antes, en el intento. En el intento. Y todavía tenemos cosas por hacer. Bien, finalmente ya, Raúl, agradeciendo esta charla tan rica porque hemos hecho un poco de recorrido de lo que ha sido la radio, la música. Hace poco tuvimos noticias fuertes, la partida de Ozzy Osbourne, símbolos que se están yendo. Hay una generación que se está yendo. Hay una era que se está acabando y no sé si es preocupación, pero no encontramos así reemplazantes directos, ¿verdad? Claro, exacto. Un Ozzy es difícil ya que haya. ¿Cómo va a haber otro Ozzy, verdad? Claro. Esa es la pregunta y la verdad que no encontramos, ¿verdad? Pero sí hay buenos, si uno busca, hay buenos artistas. Hay en el indie rock sobre todo, que nosotros antes le llamábamos o New Wave o le llamábamos con la oleada inglesa, le decíamos. Sí. Hay buenos artistas. Ahora he visto, por ejemplo, el hijo de Bono, Inhaler se llama su grupo. Ah, sí. Y canta bastante bien, muy parecido sobre todo. Claro, el timbre vocal. Ajá. Y justo estábamos comentando con un programador de radio también eso, ¿verdad? Ajá. Que hay buenos artistas, eso sí, hay que rebuscarse, ¿verdad? Hay que buscar un poco. Ahora creo que hay más abundancia que antes y eso hace más difícil también. No tenemos un formato. Antes los temas los metía la radio, la Billboard. Exacto. ¿verdad? La Billboard miraba los 100 primeros ahí Hoy en día tenés que atender las redes, ¿verdad? La serie de televisión, los juegos, es demasiado diverso. Es muy diverso. Pero yo también pienso igual que vos, soy optimista, siguen apareciendo cosas interesantes. Sí, te iba a contar una anécdota. A ver, con eso terminamos. Yo no sé si te acordás cómo nos conocimos nosotros, pero a ver. No sé si te vas a acordar. Yo imagino que va a ir por la radio, una cabina. Bueno, año 85 vos tenías tu programa Alquimia. Alquimia, claro. Bueno, y estabas sorteando cassettes. Acá, en este edificio. Sí, y lanzaste 3 incógnitas. Yo estaba en el colegio, te cuento. Estaba terminando el colegio. Sí. Y por teléfono llamé y acerté las 3 incógnitas. Me gané un cassette de Alquimia. Claro que se grabamos, y ahora no se puede hacer más eso. Escúchame, ¿y que no te acuerdas que pregunté? No. Bueno, uno de los temas sí me acuerdo, los otros dos no me acuerdo, que era Another Silent Day, otro día silencioso de Adventures. Era temazo. Una de las... tiramos el tema, tenía que decir cómo se llama. Y me gané un cassette y vine y no sé qué habrá pasado el cassette de Alquimia, pero ahí yo te conocí por primera vez. Mirá, acá a 15 metros de este estudio. Así mismo fue. Ahí con JL Fruto de Alquimia de 4 de la tarde a 7 de la tarde. Sí, y bueno, y ahí, fue uno de los momentos en que tal vez pensé yo, sería bueno ser locutor de radio. Linda anécdota para terminar el programa, Raúl. Yo me había olvidado de esa. Me imaginé que era en una cabina, pero no exactamente en esta cabina, en esta radio,
que cumple 50 años. Hay que cumplir 50 años, ¿eh? Por eso que queremos invitar a tantos amigos que pasaron e hicieron la historia también de este medio y contribuyeron con su talento a la grandeza de este medio. Raúl, querido, muchas gracias. No, gracias a vos, Mario. Y mira que si hablamos de música y radio, podemos seguir no horas. alcanza un programa, ¿verdad? Raúl González, no se olviden de buscarlo, Raúl González Rodríguez en las redes, ahí van a encontrar su trabajo que es muy bueno, de alta calidad, y también obviamente revisen actividades de las fiestas y de la FM exclusiva porque también está siempre activo. Para nosotros fue un placer, un gusto poder charlar con él, recoger esta historia. Será hasta la próxima. Muy buenas noches.